buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de En 30 Minutos. Barrotes retorcidos, memorias de un juez. Bajo este título, el juez José Castro hace un repaso por toda su trayectoria vital y recuerda algunos de los casos anticorrupción más sonados en este país, como son el caso Calviá, el caso Nos o el Palma-Arena. Esta noche está aquí con nosotros para hablar de este libro y de muchos otros asuntos. Muy buenas noches, señor Castro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. ¿Por qué se decide ahora publicar este libro autobiográfico? Bueno, yo creo que el arte, bueno, arte no diría yo, pero el deseo de escribir es algo que todos tenemos. Es como lo de cantar cuando te duchas. ¿Quién no ha escrito un poema, alguna cosa, en un momento crucial de su vida? Yo tenía escritas muchas cosas muy cortas, pero que nunca vieron la luz, ni creo que la vayan a ver. Y bueno, y tú te jubilas y cuando te jubilas dices, ¿qué hago yo ahora? Me voy a vigilar las obras, me coloco delante de una valla. Entonces, como ya el Estado pues, me privó de la posibilidad de seguir imputando a inocentes, entonces dije, en algo me tengo que entretener y me puse a escribir mi vida y, como digo en el libro, más para conservar un recuerdo antes de que los años pesen más y se me borren los pocos que queden. Pues entonces lo escribí, pero honradamente, sin propósito de publicarlo. Se lo creerán o no, pero no, ni me guiaba la notoriedad, que ya tenía demasiada para mi gusto, ni tampoco el dinero, que si alguien pretende hacerse rico escribiendo un libro, pues va a dar. Entonces lo escribí para conservarlo. Y allí se quedó en el ordenador hasta que a un amigo, que a su vez tenía un amigo que era editor, pues casualidades de la vida, se lo entregué. Y en esto de la escritura siempre te encuentras con alguien que es un mentiroso piadoso y que te dice, hombre, pues no está mal del todo, lo podrías publicar. Y bueno, ahí ha acabado el libro, pero que es un libro que tú me has dicho hace un momento, que hago un repaso, no, un recuerdo me has dicho, recuerdo casos notorios que he tenido, pero más que un libro judicial de recuento de pasados judiciales, es un libro que cuento parte de mi vida, parafraseando a un tal M. Rajoy, pero en sentido contrario, vaya usted a saber quién es este señor, parafraseando a este señor, este libro dice toda la verdad, menos alguna cosa. Menos algunas cosas que no son tan verdad. Pero lo cierto es que estos casos... Pocas, que de ahí ese repunte. Pero algunos de esos casos forman parte de su vida y forman parte de su trayectoria, y evidentemente están y se encuentran en ese libro, como es el caso Nos, ¿no? Sin duda alguna, pues, uno de los más sonados y mediáticos, sino el que más en nuestro país. Vayamos a ese capítulo, vayamos a ese momento. Ahora, con el paso del tiempo, la sentencia se adecuó, diría que se adecuó a todos los detalles que usted había instruido. Mire, siempre que uno hace algo, intenta obtener que tus argumentos, tu punto de vista sea compartido por el mayor número de personas, y por supuesto que creo que todo juez e instructor pues le gustaría que el órgano sentenciador, que en este caso era la audiencia provincial, pues se hiciera eco de tus argumentaciones. Ojo, al menos eco, con independencia de que las acoja o de que las critique, de que las censure.
En este caso no ha sido así. Yo expuse para la audiencia o para justificar mi apertura del juicio oral una serie de indicios, de datos que no han sido valorados. Pero, ojo, la audiencia no está obligada a valorarlos. La audiencia no dicta una sentencia para mí, para que yo la lea. Yo la leeré como la leerán muchísimas otras personas, pero la sentencia se dicta para las partes de ese litigio. Yo no era parte de ese litigio, había sido instructor, pero al terminar la instrucción y abrir el juicio oral, terminó mi actividad instructora. Y sí, pues me hubiera gustado que hubiera analizado mis argumentaciones, bien para decir, no, usted se ha equivocado, usted ha enfocado el tema desde un punto de vista erróneo, bien, o se hubiera cogido alguno. Nada de eso merecieron mis argumentaciones, y bueno, pues no pasa absolutamente nada. Hay veces que se acogen tus argumentos y otras veces pues se silencian, y en este caso tocó lo segundo, pero no hay más problema. Usted tuvo delante a la infanta Cristina en un interrogatorio que ha pasado a la historia porque era la primera vez que un miembro de la familia del rey comparecía ante la justicia. ¿Cómo fue ese momento para usted? ¿Sintió alguna presión? Hombre, uno tiene que ser consciente del momento que se está viviendo. Si no, serías un insensato. Si tú piensas que el recibir declaración a una infanta de España es un trámite tan rutinario como recibir declaración a un señor que lo han sorprendido con una alcoholemia conduciendo, pues serías un poco bobo. Entonces, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo, pero tampoco eso te tiene que abrumar. Lo que ocurre es que en el caso de esta señora, los indicios, a mi entender, eran tales que justificaban un interrogatorio con detalle. Entonces, tú no ibas allí a improvisar. Vale que luego al socaire de las respuestas que te den, tengas que improvisar repreguntas. Pero las preguntas yo las llevaba desde el día anterior, pues allí en un escrito, iba leyendo, pero luego te apartas y vuelves al escrito, a tu repertorio, conforme se va desarrollando el interrogatorio. Pero sentirme presionado en absoluto. Lo que me sentí fue decepcionado de que alguien que ya, a raíz de todas las resoluciones que se dictaron, conocía lo que había contra ella, hombre, pues que no se sintiera llamada a rebatir esos argumentos. Entonces se recurrió a una estrategia que igual no diseñó ella, que la diseñarían sus letrados, de no sé, no me acuerdo, esto no lo llevo yo me limito a mis hijos y mi casa, y bueno, tiene el derecho a contestar en esos términos, como hubiera tenido el derecho a no contestar a ninguna pregunta. A lo que no tenía derecho era a no comparecer. Y efectivamente compareció, pero una vez comparecida, podía perfectamente seleccionar qué preguntas deseaba contestar y cuáles no. Y hubiera sido preferible, pero bueno, eso no soy yo quien tiene que decidirlo, sino la persona que está declarando, decir, señoría, pues no me interesa contestar, no deseo contestar, y creo que nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo para tener las respuestas que se llegaron a tener, que era nada. Está claro que durante la instrucción tuvo diferencias con el fiscal Pedro Rac. ¿A día de hoy mantienen relación? No, ninguno. Pero vamos, que tampoco nos tiramos los tiestos. Este señor yo le deseo lo mejor. Afortunadamente
no, quizá por nuestros domicilios y por sus actividades y la carencia de las mías, pues no nos relacionamos, es más, ni tan siquiera nos vemos por la calle. Y bueno, pues si yo me encuentro con este señor por la calle, parece que no es un trámite obligado que nos vayamos a tomar una copa, pero saludarnos, pues ¿por qué no? La educación siempre tiene que estar ahí, ¿no? En Mallorca ha habido muchos casos de corrupción, se han dado muchísimos, se han dado más que en otros territorios. ¿Por qué ocurre esto aquí? ¿O es que en otros territorios no se han investigado? No, yo creo que la corrupción no tiene nada que ver en esencia con Baleares. Se ha dado aquí, y más que se ha dado, se ha destapado aquí. Y ahí, hablando de usted, que me ha hablado del señor Orrat, tengo que decirle que ha habido una actividad, una función muy meritoria por parte del señor Orrat. Y ya lo dije el otro día, al que se le debe el mérito, pues eso, de haber destapado y ejercido una beligerancia contra la corrupción muy de valorar. Pero no creo que aquí haya más corruptos que en el resto del país. Yo creo que esto es una pandemia y que existe por todos lados, porque ya me dirá usted Madrid lo que es. Y bueno, y si en Andalucía también ha habido con el tema de los seres, no, es que la gente pues no escarmienta. Por muchos que veas que van a prisión, que van desfilando para allá, siempre piensas que a ti no te va a tocar, porque tú eres más listo que todos los incautos que han caído. Bueno. Tendrían que poner medidas también de contención para este virus, ¿no? de la sí. Corrupción. Esto, el único antídoto, digamos, o remedio, es que los ciudadanos no voten a esta gentuza. Ese es el remedio, que no le voten. Porque está visto que hay un gran número, no todos, que cuando acceden al poder lo utilizan en su beneficio. Y entonces a estas personas, a estos partidos, a lo que sea, lo ideal es vetarles para que no accedan al poder. Qué difícil es eso, ¿no? Pero también a la hora de votar a alguien, porque es que luego parece que suben al poder y que todos se transforman, ¿no? Es difícil. Bueno, es que claro, nadie te desvela sus intenciones, nadie te dice, hombre, vóteme que cuando llegue al poder me voy a forrar. No, esto no. La ciudadanía ya parece que ha dejado de creer un poco en la política. Pero sí sabemos que este partido político determinado, y no mencionaré a ninguno, ha incurrido en demasiados casos de corrupción. Y en la voluntad del pueblo está pues el decir, le sigo votando o no le voto, y ya está. Totalmente de acuerdo. ¿Qué supuso para usted este caso del que estábamos hablando ahora y toda su repercusión mediática? Porque hace un momento, fuera de cámaras, me decía, yo ya no sé cuántas entrevistas he dado. ¿Qué supuso para usted ese cambio? De repente todo el mundo quería saber del juez Castro. Bueno, usted de los medios pagan con cuotas de pantalla y a mucha gente la cuota de pantalla le vuelve loco. Yo tengo amigos que... ¿Y cómo no te he acompañado cuando estaban las cámaras allí? Y había uno que me decía, no se te ocurra salir del juzgado solo, porque quería salir conmigo para eso, para salir en la foto. Hay personas que disfrutan con esto y otras que lo sufren. Y yo soy de la segunda. No me gustan los focos, pero no es porque yo sea ahora vaya de humilde y de falsa modestia, de esta hipocresía que mucha gente hace gala. No, es que no me gustan, es que no me siento cómodo, ni estoy cómodo ahora mismo aquí. Pasa que usted lo hace muy bien, o tú lo haces muy bien,
Pero no es mi mundo, no es mi medio. Entonces debe ser un cambio bastante impactante, ¿no? Para usted de repente recibir toda esa atención. Ya, le digo una cosa, si sé esto no escribo el libro. Bueno, intentaré en la medida de lo posible que se sienta cada vez más cómodo. No sé si lo voy a conseguir con la siguiente pregunta. Hablábamos hace un rato de la infanta Cristina, de ese interrogatorio, y yo le quiero preguntar, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle por nuestro rey emérito. Si lo tuviera en esa misma situación, ¿qué le diría o qué le preguntaría? Hombre, para interrogar a alguien tienes que tener una información de cuáles son los hechos en los que ha podido incurrir, participar. Y entonces yo no tengo un repertorio, no podía tener un repertorio respecto del rey emérito como lo tenía con respecto a su hija, por una razón muy sencilla. Porque yo a su hija la investigué en el seno de la instrucción del Casonó, mientras que con respecto a su padre, todo lo más que uno puede tener no pasa de una intuición. Yo no me podía permitir traducir esa intuición a una realidad que pudiera ser contrastada a través de un interrogatorio, porque estaba claro que el rey entonces era inviolable. Podíamos discutir qué significa inviolable y la génesis de esta palabra de este concepto tan equívoco, tan ambiguo, pero el caso es que era conocido, al menos estábamos llamados a conocer, que según el Tribunal Constitucional, pues inviolable es estar, para decirlo de una manera clara, por encima de la ley. No con respecto a los actos propios de su función de rey, que eso sí es lógico que lo esté, como respecto de sus actos personales. Entonces, como eso era así de claro, pues yo no me podía permitir, pero si usted me dice, ¿qué le preguntaría al rey? Ahora se me ocurre una cosa. Pues, oiga, ¿usted le prestó a su hija 1.200.000 euros o se los regaló? Porque si se los prestó, le debieron ser devueltos. Y si no se devuelve, se reclama su devolución. Pero si se los regalas, no hay que reclamar nada, es un regalo. Pero hay que pagar un impuesto. Hay que pagar un impuesto de donaciones que su hija no lo pagó. Y no lo pagó, a mi modesto entender, porque padre e hija decidieron simular la donación bajo un préstamo. Un préstamo en el que se recogía con muchísima fidelidad la entrega del dinero, pero no se recogía con fidelidad alguna cómo se tenía que devolver, porque no se pensaba que se devolviera, y es más, había un documento donde se hacía relación con qué dinero cuenta el matrimonio del señor Urdangarín para comprar el piso de Pedralbes. Es un documento donde aparece 1.200.000 y al lado donación. Y entonces, bueno, pues yo le pregunté a la infanta, yo nunca he dicho infanta en los autos, en ningún auto creo, más bien doña Cristina Federica, pero le pregunté si había devuelto a su padre ese dinero, y la respuesta fue, señoría, creo recordar, señoría, casi me ofende. Yo eso del casi no sé exactamente qué extensión tiene, no lo sé, pero bueno, esa fue la respuesta. Y al padre, si hubiera estado allí, que repito, que excedía de mi competencia, a mí nunca se me hubiera ocurrido citar a su padre, pero es que no lo puede citar ni como investigado, porque no tengo competencia para ello,
ni como testigo, porque tampoco tiene por qué comparecer. Es que la cosa se las trae. La ley de enjuiciamiento criminal dice: toda persona que sea llamada por un juez tiene obligación de comparecer. Este señor no. Por eso le digo que le hubiera preguntado al padre: oiga, ¿usted le prestó o le regaló? ¿Qué le ha devuelto su hija? Porque a partir de que no devuelves y no te lo reclaman, lo que hubiera podido ser un préstamo se convertiría en una donación y por tanto sujeta al impuesto de donación. Está claro que a día de hoy la actualidad de esta semana ha pasado sin lugar a dudas por la visita del rey emérito a nuestro país tras 2 años en Abu Dhabi. ¿Qué valoración hace de esta visita y cree que el rey debería dar explicaciones? No es que tenga la respuesta ensayada, ¿no? Pero que la pregunta se ha hecho muy recurrente. Mire usted, esto de la ida del rey y la vuelta del rey, a mi entender parece que es un guión que ha elaborado algún desquiciado en el curso de una pesadilla también. Es que no tiene sentido. Mire usted, los jueces somos más de impedir que la gente salga del país, los sospechosos salgan del país, que de favorecer que se vayan. Es decir, los jueces, lo que solemos hacer cuando hay una persona sospechosa, hay indicios realmente que así lo aconsejen, es decirle: oiga, entregue usted el pasaporte. Oficiamos a la policía para que no se le permita abandonar el país. Somos más de eso que de favorecer que se vaya. Y en este caso, bueno, no había ningún juez que conociera de nada, se estructuró no una fuga, porque yo no veo que aquello haya sido una fuga. Se pensó en quitar a este señor de en medio porque estorbaba a la monarquía, cuando lo correcto es que se hubiera quedado y lo correcto es que se hubieran iniciado las causas que se debieran iniciar. Entonces se marcha, al poco tiempo la Fiscalía del Tribunal Supremo incoa una cosa especial, que tiene derecho a incoarla, por supuesto, que son unas diligencias informativas de carácter interno y que concluye diciendo que no va a ejercer la acción penal, que no va a presentar denuncia ni querella contra el rey emérito, porque entiende que unos hechos no merecen la valoración que los demás les damos, que otros que sí pudieran merecerla están prescritos y que el resto pues está amparado por esa inviolabilidad. Y ahora vuelve este señor. Y claro, la gente dice: es que la vuelta no ha sido discreta, pero bueno, ¿cómo va a ser discreta la vuelta del rey emérito? A ver, ni vestido de nazareno pasa desapercibido. A ver, este señor, ¿cómo lo hubiera hecho con mayor discreción? ¿Me lo quiere alguien decir? Y luego lo que me molesta, porque mire usted, nosotros en los juzgados estamos acostumbrados a soportar insolencias. Estamos acostumbrados a la prepotencia de algunas personas. Pero lo que el rey emérito hizo con esta periodista, que le preguntó, no es que esta periodista representara a los españoles, no, pero le estaba formulando la misma pregunta que cualquier español le hubiera formulado. Piense usted dar explicaciones. Y la insolencia, la desfachatez, la chulería, para que se entienda mejor, de este señor, explicaciones de qué con este tono. Mire usted, nosotros cuando en un juzgado alguien se comporta así,
por cortesía procesal, porque nos debemos a nuestro cargo, no perdemos la educación. Pero que te den esa respuesta, ojo, puede justificar que en un momento determinado aparques la cortesía y le respondas como se le debiera responder. Señor Castro, en su libro hace una trayectoria que va, bueno, a lo largo de toda su vida. Momentos y muchos momentos que ha vivido usted y también, bueno, evidentemente como juez instructor. ¿Qué época recuerda con más satisfacción? Hombre, la infancia me la amargaron con los deberes de verano y de Navidad, ¿no? A todos. Si no, hubiera sido esa una época bonita, ¿no? Maravillosa. Yo luego mi familia era una familia desestructurada totalmente, tampoco yo recuerdo eso, pero yo no soy dado a los traumas, O sea, creo que no. Ojo, si a mí me está oyendo un psicólogo, los que dicen que no sufren trauma son los que lo han sufrido. Bueno, pues muy bien, yo respetaría lo que dijera el psicólogo. Pero mi vida creo que ha sido feliz en todos los órdenes. Yo creo que la vida me ha tratado bien. ¿Que me podía haber tratado mejor? Sí, vale, a todos nos podría haber tratado mejor, y en eso pues la lotería o la primitiva pues juegan un papel importante. Pero soy muy contento con la familia que he tenido, con mi profesión, que no todo han sido aciertos, y creo que en el libro me hago eco de lo que podría ser un fallo, porque yo no lo puedo calificar más que un fallo y muy gordo, pero no es el único. Ha habido otros fallos. Y en general me he divertido mucho en la vida. Sí, creo que mi actitud ante la vida es de habérmelo pasado bien, incluso en los momentos más críticos. Qué maravilla, mirar hacia atrás y quedarse uno mismo con eso. Sí, ahora no sé qué pondría en mi epitafio, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero sí, me ha tratado muy bien la vida. Por ejemplo, podría ser eso, gracias a la vida que me ha tratado bien. No sé si esto es una canción, me suena de puede ser. Me suena de una canción. Dice que ha sido un fallo este libro, pero ¿se ha dejado algo en el tintero? ¿Habrá segunda parte o usted ya no quiere saber nada de los focos? No, el libro es rigurosamente cierto en todo lo que se cuenta. Volviendo a lo de M. Rajoy, salvo alguna cosa, hombre, los diálogos no son tales, pues es evidente, ¿no? Pero básicamente el libro es totalmente cierto. Lo que ocurre es que nunca es toda la verdad. Yo no estoy por la labor de desnudarme delante de la gente. No creo ya la gente le dé arcada. No, entonces estoy por la labor de contar lo que yo prefiero contar. Entonces yo he pasado por una serie de vivencias que pueden ser parecidas a las que haya podido experimentar, salvo lo de la cárcel, Cualquier otra persona ha ido al servicio militar, entonces era obligatorio. Si hoy no lo hubiera sido, pues eso que me hubiera ahorrado. Lo de la cárcel, no todo el mundo afortunadamente pasa por la cárcel. Y bueno, el mundo laboral también fue el que fue, y me divertí mucho trabajando por cuenta ajena en una legislación pues que quizás no fuera todo lo justa, pero me lo pasé muy bien. Muy brevemente, porque ya de hecho nos vamos de tiempo, pero no puedo dejar de perder la oportunidad de preguntarle por esa etapa, por la etapa en la que estuvo trabajando en la cárcel, y me imagino que allí vivió cosas tremendas, y si brevemente nos puede hacer una pequeña valoración. Bueno, un funcionario cuando entra de guardia no sabe lo que le va a caer encima, pero en eso se parece mucho a un juez que cuando entras de guardia no sabe lo que te va a entrar. Pero los que lo pasan mal en la prisión son los presos. Y yo viví una época que era el final de la época franquista, pero que todavía mantenía viva la legislación represiva.
Entonces me he hecho eco en el libro de una serie de paradojas, de monstruosidades que yo he vivido, no que me afectaran a mí, sino que le afectaban a la población reclusa. Y bueno, que estaban ahí, que eran fruto de una legislación perniciosa, abominable, y que estaba allí, que estaba reflejada en un reglamento de los servicios de prisiones, que espero que lo hayan modificado o lo hayan derogado en todo lo que sea imprescindible. Gracias, señor Castro, por haber estado aquí esta noche con nosotros. Nos hemos ido de tiempo, pero tenía que preguntarle sobre todos estos asuntos. Se ha quedado al aire, no sabemos si habrá segunda parte del libro o no, segundo libro. Lo dejamos en el aire y el tiempo lo dirá. No lo habrá. No lo habrá. Habrá, quizá, si el lector me da su confianza, se la estoy pidiendo, me da su confianza, puede que haya otro, pero es otro libro, pero no te da autobiográfico. Con este ya se tiene de eso. Bueno, te queda la puerta medio abierta. Juez José Castro, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Ha sido un placer que haya venido a FIBUY 4. A ti. Gracias. Y a ustedes les veo la semana que viene en un nuevo programa de En 30 Minutos. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches.